Miércoles 12 de agosto, mitad de semana, muy próximos a llegar a la mitad de este octavo mes del año. En Cochabamba, específicamente en Quillacollo, ya alistándose para lo que vivirán este fin de semana. Será feriado en Cochabamba este viernes porque es la fiesta de Urcupiña, la fiesta de la integración. Quillacollo está ya ultimando los detalles para recibir a miles de visitantes de todo el país y más allá de nuestras fronteras que año tras año, a mediados de agosto, llegan para hacer su promesa o para cumplir su promesa, para hacer algún pedido a la Virgen de Urcupiña, como reza la tradición. Así que en Cochabamba y en Quillacollo en específico estarán modo Urcupiña este fin de semana. En el resto del país, bueno, la normalidad a la que nos tenemos que acostumbrar. ¿De qué se trata? Filas por aquí, filas por allá, pero de eso hablaremos en instantes. Arrancamos con lo que finalmente, tras varios anuncios, llegó el proyecto de ley de inversiones, aquel que el presidente en un encuentro en Cochabamba el 9 de mayo dijo la siguiente semana será enviado este paquete de 12 normas, entre ellas la ley de inversiones. Bueno, esa siguiente semana llegó con un proyecto de ley. Ayer, tras 54 días de aquel anuncio de mayo, llegó el proyecto de ley de inversiones que tiene 103 artículos que de veintitantos, como decía en primera instancia el ministro de Economía, fue creciendo hasta, y se fueron incorporando algunos otros artículos, hasta llegar a 103. Esto, por supuesto, ya tuvo repercusiones de todo tipo, críticas, sobre todo, por ejemplo, del líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, que le dedicó un tuit al proyecto de ley de inversiones y pidió que no se ejerza presión sobre los asambleístas, ni que se vaya por las prebendas, ni por las promesas de pegas para aprobar esta propuesta, que deberá ser tratada en primera instancia, según lo informó hace instantes el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, en la Cámara Baja. Allí deberá arrancar su proceso, su peregrinación, si quieren, por la Asamblea Legislativa Plurinacional para su posterior, si es que se acepta, promulgación por parte del Ejecutivo. Ayer dio detalles el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, anoche explicaba los detalles de este proyecto enviado ya a la Asamblea. Anoche también fue la oportunidad de los colegas para preguntarle respecto a una denuncia en contra del ministro Espinosa que se dio a conocer al mediodía respecto a la compra de un vehículo de alta gama, un vehículo que está valuado entre supuestamente 50 y 60 mil dólares, pero que en la minuta que llegó hasta la notaría por la que pagó el impuesto a la transferencia, según la denuncia, figura 50.000 bolivianos. Sobre eso el ministro dijo que el costo del vehículo son 350.000 bolivianos y que ese vehículo es el resultado, o el obtener ese vehículo es el resultado de la venta de una camioneta que él tenía más un préstamo. Y ahí, claro, surge la pregunta de qué entidad financiera y cuánto le prestó, tomando en cuenta que cuando uno va a una entidad financiera, lo primero que le piden es tener un trabajo y por lo menos antigüedad de un año, algo que en el caso del ministro todavía no ha completado, pero bueno, detalle menor, dirá alguien. Entonces, sobre el documento y esta diferencia entre el precio comercial del vehículo y el precio que figura en la minuta, dijo que no había tenido tiempo de revisar el documento porque de eso se encarga un tramitador y que al enterarse de esta denuncia y ahora que ha vuelto a La Paz después de varios días, va a revisar el documento y si hay un error hay que rectificar, decía. Y la pregunta que ahí surge es si
esa rectificación del error implicará rectificar también el pago del impuesto a la transferencia, que básicamente todos quienes alguna vez han comprado un vehículo o un inmueble en este país saben que echa la ley, echa la trampa. Existen dos minutas, la verdadera, que queda como un documento privado, y la que va al notario con un monto menor o casi igual al valor imponible, al que está y figura en el registro de impuestos, ya sea si es vehículo en el RUAT, ¿no?, municipal, y en inmuebles también el RUAT, que es todo un sistema a nivel nacional. ¿Esto para qué? Para pagar menos del impuesto a la transferencia, que es el 3% por el cambio de nombre, básicamente, de un vehículo o un bien inmueble. Con eso, dice el ministro, con la explicación que dio anoche, cree cerrado el caso y que en todo caso, él se compró ese vehículo de alta gama para no usar los bienes del Estado y él ir a trabajar en su propio vehículo, que es algo que hacía con el anterior que tenía, con la camioneta, según las explicaciones del ministro Espinosa. Afortunado el ministro que tiene auto, dicen que es un auto eléctrico y claro, porque a estas alturas es la mejor opción, tomando en cuenta que hoy se cumplen 53 días de vigencia del estado de excepción, por lo tanto hace 53 días que no hay bloqueos. Qué paradójico, es la misma cantidad de días de los que sí hubo bloqueos. Sumando son 106 días en los que el panorama con el diésel no ha cambiado. Los 53 días de bloqueos, más los 53 días sin bloqueos, que se cumplen hoy de declararse el estado de excepción. Y las filas buscando de vehículos de transporte pesado, ya sea de carga o de pasajeros, las flotas, que están prácticamente haciendo filas de 4 días, según los testimonios recabados por diferentes medios de comunicación, una semana, en algunos casos más dramáticos. El sector agroindustrial está prácticamente en emergencia. ¿Qué decir el sector industrial? Las flotas que están imposibilitadas de realizar su trabajo normal, aunque haya habido vacaciones de invierno y una época alta, un fin de semana extra largo para promover el turismo interno, pero resulta que era difícil viajar porque no hay diésel, pero la situación con la gasolina también se complica. En La Paz, complicada desde la anterior semana, muchas personas que no pudieron finalmente viajar a algún lado porque no tenían gasolina y se dedicaron el feriado básicamente a buscar en qué surtidor vendían. Y lo mismo está ocurriendo en otras ciudades. Esta imagen, si no estoy mal, es de Cochabamba y ahí vemos la fila de vehículos buscando ya gasolina. El tema del diésel, ya lo decíamos, es dramático porque son kilómetros y kilómetros de filas de camiones que vemos en el Alto, en La Montes, acá en la ciudad de La Paz, donde venden diésel. En la carretera a Sacaba, en Cochabamba, está prácticamente tomada en ambas vías, uno de los carriles de cada una de las vías, ya sea de ida o de vuelta, por filas de camiones alrededor de surtidores, esperando tener y llenar su tanque de diésel. Una situación por demás complicada y que hizo reaccionar a algunos dirigentes del transporte que dicen: cuando acabe el estado de excepción, es decir, de acá a 37 días, vamos a movilizarnos pidiendo combustible. ¿Se imaginan 37 días más con este panorama en el que no hay gasolina ni diésel? Es realmente una locura pensar en aquello. Pero bueno, es parte de la realidad en la que estamos. Y claro, con estas amenazas, en bandeja de plata se empieza a servir la posibilidad de ampliar el estado de excepción. ¿Se puede? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la ley que regula el estado de excepción? De eso vamos a estar hablando en instantes nada más. En otros temas,
El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, ha confirmado que mañana se va a tratar en sesión reservada, como suele ocurrir, la designación y el nombramiento de los dos primeros embajadores de Bolivia. Uno ante la Organización de Estados Americanos, el exministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y el otro a la República del Paraguay. Hablamos del ex gobernador de Santa Cruz y aliado del gobierno, que además tiene su propia bancada dentro de la Alianza Unidad, Luis Fernando Camacho. Ayer ambos estuvieron en la Cámara Alta ante la Comisión de Relaciones Internacionales para presentar sus planes de trabajo. Cuando fueron abordados por los medios, Lupo explicó que no podía dar detalles porque esta es una situación reservada. Camacho dijo un poquito más, que sí, el presidente Paz lo había invitado a ser embajador en la República de Paraguay. Así que ya se empieza a aclarar el panorama respecto a qué perfiles finalmente son los que van a ir a ocupar los cargos en las embajadas. Mucho se habló de la meritocracia, de el conocer el ámbito diplomático, y aquí hay dos exautoridades que irán a representar a Bolivia ante un organismo multilateral como la OEA en el caso de Lupo y ante un país vecino como es el caso de Camacho en Paraguay. Vamos a ver el dólar que registra una nueva baja, 11,71 es la cotización para hoy. ¿Qué pasa? Ayer era 11,77, 6 centavos bajó la divisa norteamericana. ¿Qué pasa en el mundo cripto? Vámonos hasta allá corriendo para mostrarles que en Binance 11,56 el USDT, en RTM 11,55 el USDC, en Taquenos para recibir 11,85, más alto que el oficial, y para enviar y pagar 11,41. Después de revisar los datos del dólar, ¿cuántos dólares cuesta un barril de petróleo? Vamos a ver, el West Texas Intermediate está en $83.23, sin un acuerdo todavía en puertas entre Irán y Estados Unidos. La cotización y la presión sobre el precio del barril de petróleo continúa, persiste aún a nivel mundial.